Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, un saludo especial también. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Olga Lucía Sánchez en su segmento Un refrigerio para el alma. Así que, Olga Lucía, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días para todos. Feliz porque este espacio nos brinda una comunicación y, digamos, un aliento para la humanidad y para los que nos escuchen. Bueno, el día de hoy vamos a ponernos en manos de Dios y decirle a Dios que nos dé mucha sabiduría y mucho entendimiento para esta palabra. Hoy vamos a hablar sobre la inteligencia emocional y es algo que tenemos que aprender todos porque en realidad vivimos en esta congestión de nuestros pensamientos y de nuestras ideas. Bueno. Vamos a ponernos en manos de Dios y le decimos, Señor Jesús, cerremos los ojos y decimos, Señor Jesús, te damos gracias por este espacio, por este momento, por esta comunicación del día de hoy, Señor del cielo y de la tierra, porque nos has despertado, Padre Santo, para ver este mundo, para darte gracias por todas las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas. Amén y amén. Quedamos en manos de Dios y vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. Y vamos digamos, a decirles un poco qué es la inteligencia emocional. Y es una habilidad invaluable en la vida cotidiana. Nos permite comprender y manejar nuestras emociones de manera efectiva, lo cual es fundamental para tener relaciones saludables, tomar decisiones acertadas y vivir una vida plena. Cuando yo tengo, digamos, y entender estas emociones, y yo creo que tener como esa capacidad para poder entender, comprender y regular. No es decir, no, yo no voy a tener esto y, digamos, marcarme, no. Es entender y empezar a gestionarla para poder yo aprender a vivir cada vez mejor y tener una, digamos, una vida más saludable, porque nuestra mente, todo nuestro ser, digamos que es como un complemento y todo se afecta cuando yo de pronto tengo todas estas emociones, digamos, en revolución. Y también, ¿cómo sería si no tuviéramos emociones, cierto? Seríamos como un robot, pero gracias a Dios Dios nos ha entregado y nos ha regalado todas estas emociones también para que nosotros sentamos, para que nos deleitemos y aprendamos también a conocer también, conocernos más nosotros y conocer más, digamos, el mundo. En Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y de verdad que nos dice este versículo, nos da como a entender que no somos marionetas, digamos, de nuestras emociones, que podemos experimentar, pero digamos que podemos también gobernarlos. A veces nosotros tenemos que, dice, aira, o sea, tenemos que aprender nosotros a controlarnos, porque qué tal que nosotros no tengamos como digamos, esa gobernabilidad de nuestras propias emociones, y entonces hacemos y deshacemos. Entonces, según un sistema de principios como la verdad, la justicia, el amor, la piedad, entre otros, y no ser movidos por ellos. O sea, nosotros tenemos que ser como que Dios, mire que Dios nos ha regalado estos sentimientos para que nos expresemos, digamos, y sintamos todas estas cosas para nuestro Dios. Dios nos conoce y Dios sabe que tenemos. Dios, imagínese cuando estuvo aquí Jesús, pues yo creo que fue uno de los primeros inteligentes emocionales, porque hablaba y sabía que todas estas cosas que nosotros teníamos que aprender, digamos, a regular y a comprendernos y a comprender más al otro también, porque nosotros también cuando estamos allí en todas estas emociones, a veces de pronto somos muy volátiles o somos, digamos, no entendemos al otro y por eso hay tanta, digamos, discordia. En el Salmo 139, 4 dice, oh Jehová, tú me has examinado, conocido, tú has conocido mi sentar y mi levantar, me has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te han conocido, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Dice, mire, este salmista, pues David pasaba también por muchas situaciones difíciles, ¿sí? Hoy día, ¿cuántas personas también pasamos por muchas situaciones? Pero ¿sabe qué pasaba con él? Lo bueno, que él iba a Dios, él le decía a Dios, mira que me está pasando esto, o sea, él iba y con ese dolor, con el sentimiento, porque él era perseguido, cuando tantas cosas que le suceden, hoy día, cuántos sentimientos, cuántas
cosas de pronto tú has pasado y a veces quieres manejarla por tu propia voluntad, pero si le decimos a Dios que nos ayude a manejar la vida, que nos ayude a protegernos, que nos ayude a ver como Él ve, no como nosotros, porque cuando nosotros vemos de nuestra manera, pues hacemos las cosas equivocadamente, pero cuando vamos a Dios y le decimos y le reconocemos, le decimos a Dios todo el dolor que tenemos, todas las injusticias que de pronto están pasando en mi vida, o sea, yo descargo todo este de pronto, cuántas cosas de pronto de enojo, de ira, las pasas tú y entonces a veces por eso hacemos daño a los demás, pero cuando yo le digo a Dios, Señor, ayúdame a gobernarme, por eso dice que tenemos que tener dominio propio. Dios, mire que tanta, ay, mire, toda la Biblia es un manual de inteligencia emocional. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía por todas las cosas que podríamos pasar y teníamos que aprender a regularlas, aprender a conocerlas y a ir a Dios para que nos ayudara a manejar todas estas situaciones. ¿Para qué? Para tener nosotros ese control, porque si nosotros no tenemos ese control, pues imagínense, por eso hay que tanto desorden hoy día. Entonces, la persona se siente, a veces, digamos, cuántas situaciones, cuántas acciones y cuántas cosas de pronto equivocadas has hecho y de pronto o sea, si de pronto, digamos, haces algo equivocado, robas o haces todas las cosas a veces por esa incitación de deseo o de cosas de hacerla, ¿a dónde vas a parar? ¿No es a una cárcel? Entonces a veces nosotros, por eso si podemos gobernar y podemos, porque con la voluntad de Dios, siempre pegados de la mano de Dios para que sea Dios guiándonos día a día de toda nuestra forma de pensar, de ver, de hacer todas estas cosas para que nosotros seamos, digamos, guiados por la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para no, digamos, para no tener como esas actitudes, esos pensamientos equivocados donde vamos a caer constantemente. Entonces, Dios nos ha llevado a que vivamos esa plenitud y entonces estemos pensando siempre en la voluntad de Dios. Y mire, y como yo le digo, o sea, si ustedes leen, si ustedes leen el manual de vida, la Biblia, pues hay muchas situaciones duras y difíciles que le pasaron, digamos, a todos estos profetas, pero ¿a dónde iban ellos? A donde Dios le decía, Señor, ayúdame, y Dios nunca los desamparó. Entonces, siempre tengamos como esa disposición y decirle, Señor, mira que me está sucediendo esto, mira cómo lo hago, dame sabiduría, dame inteligencia, cómo actúo, cómo hablo, o sea, todo lo que yo quiera, Dios me lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere, o sea, Dios es nuestro, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él, entonces Dios quiere que nosotros seamos guiados por Él, entonces tenemos que ser esas personas y tener esa voluntad de decirle, Dios, me he equivocado, ayúdame, quítame esto que de pronto hay en mí. Mire, a veces hay cuántas situaciones que hay en cada uno de nosotros que no las hemos podido sacar. Bueno, en Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire, es la manera en que Dios nos brinda una idea de lo que es la gloria eterna a su lado. O sea, que nosotros, que Dios nos dé, mire que Dios dice, en la vida es todo lo que yo les hablé, porque es el fruto del Espíritu Santo y eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, gozosos, tranquilos, plenos. Y esa plenitud nos la da cuando nosotros vamos a Dios a decirle y a estar dispuestos para que Dios sea quien nos guíe. Si con disposición y humildad vamos y aceptamos, digamos, la voz del Espíritu Santo, podríamos gozar digamos, de este alimento sagrado. ¿Cuál es? Es el gozo, la templanza. O sea, cuando yo voy y le digo, Señor, mira todo lo que me está pasando y yo quiero vivir pleno. O sea, Dios nos da toda esta plenitud y Dios quiere que nosotros nos gocemos, que vivamos felices, que tengamos esa fe, que tengamos esa benignidad, que tengamos esa mansedumbre, pero entonces tenemos que estar constantemente diciéndole y estar como comprendernos y entender qué es lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, dice que la Biblia nos dice que el corazón es el centro y el mundo de todo ser humano. En él están las emociones, la voluntad y los pensamientos, o sea, el hombre interior. Las emociones son esa parte de la belleza de la creación.
porque imagine por todo eso que tan hermoso que podemos gozar, o sea, las emociones no son malas, las emociones son hermosas porque Dios las dispuso para que nosotros sintamos, para que nos deleitemos, para que podamos aprender a gozarnos de todas las bendiciones y maravillas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Cuando Dios estuvo aquí en la tierra, experimentó lo mismo que nosotros. Entonces vivimos actualmente y, o sea, todo lo que vivimos, Él también lo vivió. Y Él entiende nuestras emociones más de lo que usted se imagina. O sea, Dios ya sabe lo que nos está pasando, lo que nos ha sucedido. Y en su humanidad sintió lo que muchas veces sentimos nosotros, dice, ante eventos externos que toca vivir. Entonces, qué rico que nosotros, Dios ya sabe, Dios ha sentido también todas veces cuánta enojo, cosas que de pronto hemos tenido en nuestro corazón, pero que si se las decimos a Dios, pues Dios nos va a ayudar a poder sobrepasar, a poder sanar todas estas cosas. En Proverbios 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, pero la buena palabra lo alegra. Dios nos dice que nos alegremos y digamos que tengamos buen ánimo, eh, porque digamos que todas estas cosas, o sea, Dios está con nosotros, a pesar de, digamos, yo a veces digo, a pesar de las dificultades o del dolor, aprendemos. Entonces, qué bueno que nosotros también aprendiéramos de las dificultades, porque por eso dice Dios, la congoja en el corazón del hombre, digamos que es como ese temor, ¿sí? Digamos, ese dolor o ese apocamiento que de pronto hay, pero Dios dice que nos da ese aliento, que está con nosotros, porque la palabra nos da ánimo. Dios está con nosotros, Dios no nos deja, Dios no nos abandona. Que yo siempre cuando me pego de la mano de Dios y le digo, Señor, dame sabiduría, ayúdame porque estoy pasando por esta o aquella dificultad, o porque no puedo resolver tal problema. Dios nos va a ayudar. Entonces, tener digamos, esa esperanza, esa fe y ese amor que Dios está con nosotros. Mire, como les decía ahorita, la palabra, la Biblia está llena de inteligencia emocional y yo creo que ese es el mejor manual que podemos nosotros tener a mano para poder estar ejercitándonos, porque digamos que esto de la inteligencia emocional tenemos que ejercitarla, tenemos que empezar a comprendernos, empezar a darnos, digamos, cuenta y regular, porque si nosotros no regulamos todos estos pensamientos que a veces nos abaten, pues imaginen a dónde vamos a llegar. Por eso hay tanto estrés, tanto problemas de ansiedad. ¿Por qué? Porque no regulamos todas estas situaciones que de pronto hemos traído o hemos, digamos, llegado a tener. La inteligencia emocional implica tener autocontrol, paciencia y dominio propio. Digamos, estas cualidades son más válidas que la fuerza física. Digamos, ¿verdad que todo esto es más fuerte? Cuando yo controlo todo esto, esto es más fuerte que toda la parte política y todo lo que a veces hablan. Entonces nos vamos a ayudar a cada vez ser más eficientes en todas nuestras. Y mire, y lo más importante también es entender al otro, porque cuando yo aprendo a entender y a comprenderme, ¿sí? Y regulo, pues voy a tener también un poquito más empatía por los demás, porque a veces cuántas, digamos, si yo entiendo de pronto porque estoy enojado, entendamos por qué me siento enojado, qué me pasa, porque estoy triste, porque estoy... Entonces, si yo empiezo a regularme y a decir que y a no cuestionarme como decir, ay, yo porque estoy así, yo no, o decirme palabras feas, no, empezarme como a decir, Señor, ayúdame a cambiar o ayúdame a mejorar esta situación que estoy llevando o esta tristeza. Hay mucha gente que trae muchas cosas de un pasado, de su niñez, y esto es para todas las edades. De verdad que la inteligencia emocional es para todos, porque a veces hay adultos que a veces ni siquiera todavía de pronto se han, digamos, regulado o han entendido su forma de vivir. Entonces, esto es para niños, para adultos, para todo el que lo quiera asimilar y entender y empezar a darse en cuenta que estas cosas son importantes para nuestra vida. Dice, ¿cuáles son algunas de las emociones negativas que afectan la salud? Mire, a veces si nosotros no aprendemos a manejar todas estas emociones y las regulamos, mire, yo no sé, pero hoy vengo a decirle que todas las emociones negativas, y yo les voy a leer algunas, mire, afectan la salud interna y nuestro cuerpo integral, o sea, nuestro cuerpo se afecta. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, si no regulamos la ira, los celos, la pena, la envidia,
la falta de perdón, el odio, el resentimiento, el miedo, la amargura, el desánimo, la desesperanza, la desesperación, el descontento, la queja, la crítica y el juicio. O sea, todo esto son como, digamos, emociones negativas que afectan nuestra salud mental. Y entonces, ¿qué pasa? Todo esto empieza a, digamos, a afectar nuestra forma, nuestras actitudes. O sea, cuando yo veo a alguien, por ejemplo, si yo no he perdonado o no he tenido una actitud, digamos, de perdón hacia esa otra persona, pues se me va a convertir en una amargura. Y siempre que voy a pensar en esa persona, pues voy a sentir ese dolor, esa rabiecita, ese enojo, esa como desilusión y ese descontento hasta de pronto de la vida. Entonces, mire, y de esa otra persona. Entonces, mire, como todas estas cosas tenemos que aprenderlas a manejar, a gestionar. ¿Para qué? Para que no afecten mi salud. ¿Por qué? Y afecto hasta los demás. Imagínense unos celos, una ira. La persona iracunda hasta se puede afectar ella misma. Cuando una persona siente enojo y siente esa ira, ¿qué pasa? Se recalienta la cara, ¿cierto? Se parece como cuando hay un juego dentro de nuestro ser. Entonces, por eso es que hay esos infartos o hay esos problemas de neurisma. En fin, mire, de una ira. ¿Por qué? Porque se descontrola el organismo y entonces hay una, digamos, un descontrol en el organismo, en el cuerpo, y pues mire, puede haber toda esta problemática que afecta a la salud de la persona. Y también puede afectar a otra persona porque de pronto si la golpeó, si la gritó, si de pronto la insultó, o sea, todas estas cosas, ¿por qué? Por no gestionarla, por no controlarme, por no, si yo veo que la otra persona está iracunda, pues yo qué tengo que hacer, callemos. Así usted diga, ay, no, yo no me voy a dejar. Tenemos que aprender a ser prudentes, tenemos que aprender a tener esa dirección que Dios quiere. Dice, miren lo que Dios nos ha dicho, tenga, o sea, dice que pon la otra mejilla, Dios nos ha dicho que nos controlemos, que vamos a donde Dios. ¿Para qué? Para tener ese autocontrol, tengamos ese autocontrol. ¿Para qué? Para no podernos llegar a afectarnos, porque si la otra persona está toda acalorada, está enojada, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a ser más inteligente, voy a decir, no voy a decir nada, voy a quedarme callada, voy a soportar un momento y cuando se le pase, voy a hablarle que esa no es la forma. Pero esa es la forma que tenemos que aprender a regular todo esto. Mire, ojalá que nosotros gestionemos y aprendamos a gestionar todas estas emociones negativas porque afectan en gran manera nuestra salud. Hoy todas estas enfermedades que se generan internamente en los organismos, vaya, lean, no lo digan porque yo estoy diciendo, vayan y miren. Todo esto es lo que genera toda la envidia, el enojo, todas estas cosas, la crítica, la queja, todo esto afecta, vea, cada uno de sus órganos. Entonces, ojalá, mire, Dios nos ha dado tantas herramientas para qué, para que nosotros entendamos que esto, digamos, es algo hermoso, pero gestionemos lo bueno, lo que yo ahorita les dije, el gozo, la templanza, la bondad, la amabilidad. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a sanar todo esto y a que nosotros seamos ejemplo para que estas cosas que sentimos negativas, pues, hombre, aprendamos a gestionar y a mejorar, porque lo que Dios quiere con nosotros es que nosotros seamos felices, seamos llenos de bondad, seamos llenos antes de esa parte, podamos vivir de una vida plena, una vida llena de felicidad, una vida llena de momentos más agradables. Entonces, de verdad que deberíamos pues entender que es esencial educarnos, de verdad educarnos en esta parte de equilibrio emocional, de estos aspectos imprescindibles, de donde nosotros pues si los gestionamos, los regulamos, pues no vamos y nos entendemos y entendemos al otro, pues yo creo que no llegaríamos a tanta instancia como hoy día toda esta violencia que está generando. Hoy día no todo, como yo les dije, esto viene hace mucho tiempo, pero que ojalá que nosotros reconozcamos y empecemos a regular, empecemos digamos, a entender todo esto que a veces dice, ahorita, por ejemplo, cuando decían la inteligencia emocional, se dicen que es como una guerra, digamos, en batallas en nuestra mente, pero yo tengo que decirle a Dios que nos dé dominio propio, que me dé inteligencia, que me dé sabiduría, que me ayude a tener digamos, esos espacios y tengamos esos espacios de oración para poder entender, para podernos, mire, yo sé que todas estas cosas, a veces no tenemos esos espacios de tranquilidad, de podernos, digamos, de tener como momentos de oración con Dios
para poderle decir que nos ayude, que nos dé ese entendimiento, que nos dé esa sabiduría para poder tener todo esto, digamos, más tranquilo. Digamos, sí, verdad digamos que nosotros, dice, deja que Dios tome el control de tu mente, de tus emociones, de tus sentimientos, de tus acciones. Y de verdad que todo esto, cuando Dios toma el control de toda nuestra vida, de todo lo que nosotros tenemos, porque a veces nosotros, a veces hay gente que no tiene ese control de pensar. Entonces yo hace muchos años, yo tenía mucho, o sea, yo a veces soy muy rápida, ¿no? Entonces yo tenía muchas cosas, entonces yo le decía a Dios, ayúdame a tener como ese control mental, o sea, es como muchas cosas me llegaban, me bombardeaban a mi mente, entonces uno también le tiene que decir a Dios, Señor, ayúdame a tener control de nuestra mente, porque nuestra mente es como, como digo, como esa loquita que corre por todo lado y ella nunca para de pensar, pero entonces yo le digo a Dios, Señor, ayúdame a tener control de pensar, ayúdame a tener control de mi boca, ayúdame a tener control de mi corazón, de mi mente, de lo que pienso, porque son muchas cosas y muchas ideas que llegan a bombardear nuestra mente. Pero es allí donde yo tengo que empezar a decirle, Señor, dame ese control, dame esa sabiduría, dame ese entendimiento y constantemente estar en esa, porque mira que todo esto tenemos que estar en esa constante, porque hoy, por ejemplo, estamos, digamos, hablando de esto, pero mañana otra vez, ¿por qué? Porque esto es algo normal, pero entonces tenemos que irlo regulando, ir pensando, ir diciéndonos, no es malo, pero tenemos que irlo como entendiendo y comprendiendo y regulando que de pronto yo tengo constantemente una ira, pues no está bien para mi salud. Yo constantemente soy celosa, pues voy a mirar y decir a Dios que me ayude a controlar. Si tengo juicios, si tengo críticas, todas estas cosas que son negativas, pues tengo que empezarlas a cambiar porque van a afectar mi vida y van a afectar alrededor de los que están conmigo. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de verdad que este versículo nos recuerda que con la ayuda de Dios tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones y enfrentar cualquier situación que se nos presenta. O sea, nosotros, sea cual fuere la situación, a veces decimos, no, es que yo estamos algo o bueno, tal cosa, o sea, nos sentimos atrapados, pero dice en ese versículo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo tengo que pegarme de esa palabra y decir, Señor, todo lo puedo en Cristo. Tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi sustento, tú eres mi protector, tú eres mi ayudador. Entonces, cuando yo le digo a Dios que Él es el todo para mí, hombre, Dios, imagínense si Dios nos hizo a imagen y semejanza. ¿Sabe el problema cuál también hace de nosotros? A veces, mire, nosotros nos comparamos con los demás. No nos comparemos porque dice Dios que nosotros somos imagen y semejanza de Él. No nos comparemos con los demás. Ahora, ¿por qué nos preocupamos? Yo sé que por lo del alimento. Ay, y mire, si dice Dios que tiene, imagínense por los animalitos, Él tiene cuidado para que no les falte la comida porque nosotros no le pedimos a Él. O sea, no tengamos esa angustia de que es que no tengo ahora la ropa. Dice, por qué tengo que preocuparme por la ropa, por lo que tengo, porque cómo me pongo, cómo me visto? Dice Dios que nos sustenta con todo, porque Dios dice que nos ama, mejor dicho, de un amor impredecible. O sea, nosotros tenemos que llenarnos de lo que Dios dice, que todo lo que Dios nos ha regalado es porque nos ama, porque somos imagen y semejanza de Él. O sea, yo tengo que pegarme de esa palabra, yo tengo que pegarme de Dios, orar. Saquemos tiempo para orar, saquemos tiempo para bendecir nuestra familia, bendecir nuestra vida. Saquemos ese tiempito, dediquemos un ratico, dediquemos 5 minutos en oración, decirle, Señor, ayúdame a ser más como tú, menos como yo. Límpiame cada vez más de todas mis maldades. A veces nadie es excepto del pecado. Entonces, decirle a Dios, Señor, ayúdame a ser más como tú, a buscarte más, a anhelarte más, a llenarme más de ti, a ser más limpio como tú. Manda ángeles a mi alrededor, bendice mi vida. O sea, constantemente tengo que tener esta búsqueda. ¿Por qué? Porque tengo que ser, digamos, limpiado y perfeccionado cada vez más. Y yo tengo que buscar más de Dios para poder ser limpiado, porque si yo no saco todas estas cosas que afectan mi vida, pues voy a vivir en una vida llena de amargura, llena de resentimiento. Entonces, tengo que invitar a Dios a mi vida.
Invitarlo ¿para qué? Para vivir como Dios quiere que vivamos, porque todo esto, mire, toda la Biblia, toda la palabra de Dios está llena para que nosotros vivamos felices, plenos, vivamos con una inteligencia, para que vivamos llenos no llenos de tanta preocupación, sino llenos de bondad, llenos de sabiduría y de entendimiento. En Efesios, hoy vamos a hablar de hartos versículos, pero ojalá que ustedes practiquen y lean y verdad les digan, cuando ustedes lean esos versículos, digan, Señor, dame sabiduría y ayúdame a entender tu palabra, porque esto de verdad nos invita a tener esos cambios para que nuestra salud mental y nuestra vida sea más llevadera, más entendida, más llena de gozo, más llena de plenitud, más ayudar a los demás. Y en Efesios 4:32 dice, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Digamos que este versículo nos enseña a ser más bondadosos, más misericordiosos, más perdonadores. Digamos, todo esto, mire cuántas veces, dice, cuántas veces, Pedro le preguntó, ¿cuántas veces lo perdono? Dice, no, no te digo 7 veces, le digo 70 veces 7. O sea que todo el tiempo, ¿por qué? Porque esto es una salud para nosotros. Cuando yo perdono, cuando yo no cargo tantos sentimientos, tantas cosas que arrastro de mi vida, y yo le digo a Dios, mire, antes sed bondadosos, cuando yo leo esta palabra y dice Dios, dice, antes sed bondadosos unos a otros. Imagínense, con nosotros mismos ser bondadosos, ser amorosos, ser tiernos. Empecemos por nosotros, no nos tiremos tanto látigo nosotros mismos. Ser bondadosos es nosotros no criticarnos tanto, no ser tan arrogantes. Perdonemos. A veces dice la gente, no, pero es que ¿cómo voy a perdonar si es que y esta situación? Mire, una de las cosas más hermosas que ustedes pueden hacer es perdonar, porque si ustedes se dan cuenta el beneficio tan grande que tienen ustedes, es maravilloso. Un día yo hice este ejercicio porque me dolía mucho algo que me hizo. Yo esto lo repito y lo repito una y mil veces porque esto en realidad sana nuestra vida. Es como si nos liberáramos de cargas grandísimas, porque Dios dice que perdonemos porque es algo fundamental para nuestra vida y sana nuestro corazón, sana nuestra alma. Entonces yo un día hice, ¿verdad?, este ejercicio porque me costó y me cuesta. A veces esto cuesta porque no es fácil decir, o sea, fácil decirlo, pero hacer este trabajo no es fácil. Decirle a Dios, Señor, ese don de perdonar. Pero es grandioso, es duro, pero es grandioso y maravilloso para el que lo hace. Entonces yo, ¿verdad?, le dije, Señor, ayúdame, porque no soy capaz. Y, ¿verdad?, empecé. Y no fue fácil, fue un proceso y dele, yo hasta que, ¿verdad? Cuando un día yo le rogaba y le decía, Señor, ayúdame a perdonar, porque no soy capaz, y comencé y diga, y cuando de verdad era como algo maravilloso, cuando de verdad surge este perdón, de verdad que me sentí como libre, como si yo no tuviera esa carga. O sea, que el beneficio para el que él perdona no es el que, digamos, el que tiene es el que tiene el dolor. O sea, yo el que tengo el dolor, entonces es una liberación para uno. Entonces, qué rico cuando uno siente ese perdón. Y a veces uno dice, ay, no, yo no perdono a fulano y fulano, no vea. El otro ni siquiera sabe que usted tiene esa herida. Entonces, usted es el que va a tener esa libertad de perdonar y sentirse libre de todo esto, y nos permite como sentirnos, digamos, libres, bendecidos, y de verdad que todo esto también, ese es el no perdón, vea, todas estas cosas de dolor afectan todas estas relaciones. Mire cuántos padres, cuántas familias, cuántas dificultades hay y se entretejen por no perdonar, digamos, por criticar. O sea, todas estas cosas son heridas, pero qué rico nosotros vamos soltando y le vamos diciendo a Dios que nos ayude a ser cada vez más como Él, a ser más inteligentes, a ser más sabios, a tener toda esta prudencia que Dios quiere que tengamos, a tener más este gozo, esta libertad de sentirnos con esta plenitud. Y de verdad que cuando yo empiezo a trabajar todas estas emociones de una forma amorosa, porque de verdad que esto a veces es doloroso ir sacando, ir reconociendo, no es fácil, pero decirle a Dios que aquí estamos, porque somos de verdad somos, eh, mejor dicho, nada, porque cada uno de nosotros tenemos tantas cosas que le tenemos que sacar y decirle a Dios que nos ayude a ser más bondadosos, más misericordiosos, a tener más misericordia.
Siempre empecemos por nosotros, tengamos más misericordia por nosotros, ser más bondadosos con nosotros, más amorosos con nosotros. Cuando yo tengo todo esto en mí, voy a poder sacar y dar a los demás. Entonces, eso es lo que también Dios quiere y seguir perseverando en esto, porque de verdad que somos libres cuando empezamos a reconocer toda esta libertad de amor y de entendimiento para fortalecernos en el amor de Dios. Y aquí, cuando reconocemos esto y amamos y nos amamos más todo lo que Dios tiene para nosotros, ese amor que Dios imagine murió ya por nosotros. Entonces, esto es fundamental para que nosotros nos sintamos libres y reconocer que somos esas vasijas de amor y de bondad que Dios ha puesto en este mundo. Entonces, dejemos que Dios tome el control de tu mente, de tus emociones, de tus sentimientos y de tus acciones. Y hoy vamos a darle gracias a Dios porque el tiempo es raudo y veloz, pero le vamos a decir gracias a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración a decirle a Dios que nos dé esa sabiduría, nos dé ese entendimiento, nos ilumine, Señor, y que nos ayude, Señor, a ser fortalecedores en tu presencia, a ser bondadosos, a tener esas maravillas que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor, y que la inteligencia emocional nos brinde ese amor y esas maravillas que tú tienes para cada uno de nosotros y que tú seas, Señor, el fundamento de nuestra vida, de nuestro hablar, de nuestro pensar, de nuestras actitudes, y que sea Él llenándonos cada vez y cada día de vida. Bueno, el día, chao, el día es raudo y veloz. Me enredé mucho más.